Disculpen hermanos, pero se me bloqueó la señal y estoy tratando de volver a hacerlo para ver si podemos seguir con el estudio. Como íbamos diciendo, este estudio es un poco complicado y parece que Satanás no quiere que se dé. Un estudio que es muy importante en cuanto a las creencias y las teorías falsas que están saliendo por ahí de personas que Satanás está utilizando para que el pueblo de Dios, la gente de Dios, no busque a Dios en oración y arrepentimiento. Y por eso quisimos hacer este estudio en esta tarde. Había compartido el estudio con muchísima gente y parece que YouTube o Facebook se molestó y me pararon la señal. Vamos a ver si lo puedo volver a hacer y no ocurre nuevamente lo que nos pasó hace poco. Ya acabamos, leímos al comienzo el matinal Alza tus ojos para el 29 de enero. Y estábamos hablando acerca de, íbamos a hablar acerca de Sansón, acerca de este personaje juez del pueblo de Israel. Y vamos a ver este ejemplo, porque estas personas que este hermano Nelson Cuarto Ángel, Víctor Rodríguez, dicen que en la Biblia no hay ejemplos de personas que cometieron el mismo pecado varias veces y fueron justificados por Dios y fueron perdonados y salvados. Y vamos a ver la historia de Sansón. ¿Qué nos enseña esta historia? Rogándole a Dios, vamos a orar nuevamente para pedirle a Dios que podamos tener este estudio en esta tarde. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias nuevamente porque tú nos permites hacer este estudio. El enemigo no quiere que se haga. Por eso te pedimos que tú tomes el control de todas las cosas en este momento y que sea tu voluntad la que siempre reine en el corazón de las personas. Gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 1, dice lo siguiente. Jueces 13:1 dice: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Estas personas dicen que cuando leamos el libro de Jueces tenemos que entender que cuando Dios levantó un juez, un libertador, era una generación diferente. Y no era la misma generación, porque Dios no perdona a las personas más de una vez. Bienvenido hermana Astrid, bienvenido hermano Jonathan. Dios no perdona a una nación, a una persona por el mismo pecado más de una vez. Mire lo que dice aquí en el libro Patriarcas y Profetas. Página, capítulo 54, titulado Sansón, página 603, dice: en medio de la apostasía reinante, los fieles adoradores de Dios continuaban implorándole que liberase a Israel. Los fieles adoradores, había una pequeña cantidad de adoradores que le rogaban a Dios. Aunque aparentemente sus súplicas no recibían contestación, aunque año tras año el poder del opresor se iba agravando sobre la tierra, la providencia de Dios preparaba un auxilio para ellos. Fíjense cuándo fue levantado Sansón. En los primeros años de la opresión filistea. ¿Cuándo fue levantado Sansón? Porque esta gente dice que los jueces eran levantados al final de la generación. No. O al final. En los primeros años de la opresión filistea nació un niño por medio del cual Dios quería humillar el poderío de los enemigos poderosos. ¿Qué niño nació? Vamos a leer ahora Jueces 13 del 2 al 6. Jueces 13 del 2 al 6 dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su esposa era estéril, que nunca había dado a luz. Y el ángel de Jehová, Cristo, apareció a esta mujer y le dijo: he aquí tú eres estéril y no has dado a luz, mas concebirás y darás a luz un hijo. 4.
Por tanto, ahora cuida de que no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo para Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. ¿Eh? ¿Desde cuándo? Desde el vientre. Estamos hablando que Sansón, Dios lo había escogido desde el vientre. Y dice, y la mujer vino y contó a su marido diciendo, un varón Dios vino como un aspecto, era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. O sea, la mujer recibe ¿qué? Una condición. Dice, en la página 603 seguimos leyendo, en el linde de la región montañosa que dominaba las llanuras filisteas, estaba una pequeña ciudad de Sora. Era un lugar filisteo. Allí moraba la familia de Manoah, de la tribu de Dan, una de las pocas casas que en medio de la deslealtad que prevalecía habían permanecido fieles a Dios. A la mujer estéril de Manoah se le apareció el ángel del Señor, Cristo, y le comunicó que tendría un hijo por medio del cual Dios comenzaría a libertar a Israel. O sea que aquí vemos que Dios levanta ¿a quién? A Sansón. Fíjense lo que dice ahora Jueces 13, 12 al 14. Fíjense. Jueces 13, 12 al 14 dice. Entonces Manoah dijo, cúmplase pues tu palabra, ¿qué orden daremos al niño y qué se ha de hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Ella no comerá nada que proceda de vid que da vino, ni beberá vino de sidra, ni comerá cosa inmunda, ha de guardar todo lo que le mande. O sea que la orden era que el niño no podía comer vino, ni tomar vino, ni cosa inmunda, no podía rasparse el pelo, y también la mujer, porque era nazareno desde el vientre. Ahora fíjense. ¿Desde cuándo Sansón fue poseído por el Espíritu Santo? Porque fíjense, esta gente dice, Nelson Cuarto Ángel, Víctor Rodríguez, dice que una persona no es poseído del Espíritu Santo hasta que es justificado y perdonado. Después de que es perdonado y justificado, entonces que tiene el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la Biblia? Ya leímos en cuanto a David, ¿se acuerdan? Si usted puede ir, quiere buscar, ahí está el estudio de David. Si quiere lo podemos volver a hacer aquí en cualquier momento, pero vimos que David fue lleno del Espíritu Santo cuando fue ungido como rey. Y después de eso cometió muchísimos pecados. Y Dios no lo abandonó y lo perdonó. Dice Jueces 13, 24 y 25. ¿Desde cuándo Sansón fue lleno del Espíritu Santo? Y la mujer dio a luz un niño y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. O sea que Sansón tenía el Espíritu Santo desde su niñez. Lo dominaba el Espíritu de Dios. Dice, la página 606, la promesa de Dios, la promesa que Dios hizo a Manoah se cumplió a su debido tiempo con el nacimiento de un hijo que fue llamado Sansón. A medida que el niño crecía, se hacía evidente que poseía extraordinaria fuerza física. Sin embargo, como bien lo sabían Sansón y sus padres, esa fuerza no dependía de sus firmes músculos, sino de su condición de nazareo, simbolizada por su pelo largo. Nazareo, ¿qué era nazareo? Separado para Dios, santificado para Dios.
desde que Sansón nació, el Espíritu Santo lo llenó. Ahora, ¿qué pasó con Sansón? Acuérdense, ya Sansón tenía el Espíritu Santo. Según esta gente, con el Espíritu Santo ya usted no peca a sabiendas. Ya usted no peca a sabiendas, según esta gente. Y si usted después de estar lleno del Espíritu Santo y justificado y lleno del Espíritu Santo y usted peca a sabiendas, usted se perdió. Ya Dios no lo puede perdonar. ¿Ok? Y ellos dicen que cuando el Espíritu Santo se va de usted, ya el Espíritu Santo no regresa. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos al libro de Jueces 14, 2 al 4. Vamos al Jueces 14, 1 al 4. Dice: y descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Ok? Y subió y lo declaró a su padre y su madre, y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por esposa. 3. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre los hijos de los hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas a tomar esposa de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tomadla para mí, porque ésta agradó a mis ojos. 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Dios. Escuchen. Y que la buscaba ocasión contra los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Fíjense. Escuchen esto. ¿Qué había dicho Dios en cuanto a juntarse con los impíos en matrimonio? Dios dijo que no. Mucha gente agarra este capítulo, versículo 4, y dice: no, Sansón estaba haciendo la voluntad de Dios, por eso no se le cuenta como pecado. Vamos a ver, porque Dios no cambia. Dios no te manda a ti a pecar en contra de su mandamiento y su mandato para que tú hagas su voluntad. Dios no hace eso. ¿Qué quiere decir ese versículo 4? Que aunque Sansón hizo lo malo, Dios utilizó eso malo de Sansón para entonces pagarlo con los filisteos. Pero fíjense, vamos a leer. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 2 al 4. Libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 2 al 4. Dice así: y cuando Jehová tu Dios te hubiera entregado delante de ti, las hubiera entregado delante de ti, las herirás del todo, las destruirás, no harás con ellas alianza ni tendrás misericordia. 3. Y no te emparentarás con ellos, no darás tu hijo tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. ¿Qué había dicho Jehová? ¿Qué había dicho Dios? Que no se juntaran. Sansón está lleno del Espíritu Santo, pero ahora Sansón hace algo en contra de la voluntad de Dios. Sansón comete un pecado. ¿Por qué? Porque la orden y el mandato de Dios era que no se juntaran en matrimonio con esa gente pagana, porque los iba a ¿qué? Los iba a alejar de Dios. Página 606 dice aquí: precisamente cuando llegaba a la edad viril, cuando debía cumplir su misión divina, el momento en que más fiel a Dios debería haber sido, Sansón se emparentó con los enemigos de Israel. No se preguntó si al unirse con el objeto de su elección podría glorificar mejor a Dios, o si se estaba colocando en una posición que no le permitiría cumplir el propósito que debía alcanzar en su vida. A todos los que tratan primero de honrarle a Él, Dios le ha prometido sabiduría. Pero no existe promesa para los que se obstinan en satisfacer sus propios deseos. ¿Qué hizo Sansón? Fíjense, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, Sansón decide pecar. ¿Sabía Sansón que no debía tomar mujer filistea? Sí, sus padres se lo habían dicho.
Pero él dice, no, esa es la que yo quiero, tómamela. O sea, no tan solo Sansón pecó, sino que sus padres lo hicieron pecar porque ellos estuvieron de acuerdo. Y todos conocemos la historia. Sansón fue de camino, se encontró con un león, mató al león. ¿Verdad? Fíjense lo que dice aquí. ¿Cuántos hay hoy que siguen el mismo camino que siguió Sansón? Cuán a menudo se formalizan casamientos entre fieles e impíos, porque la inclinación domina en la elección de marido o mujer. Los contrayentes no piden consejo a Dios ni procuran glorificarle. O sea, nosotros vemos en la Biblia ejemplos de hombres que no se les menciona ningún pecado. Vemos en la Biblia hombres que Dios dijo que eran puros, santos, y no se les menciona ningún pecado en la Biblia. Y eso es para nuestro ejemplo. Vemos a Job, que era recto en todas las cosas, y ese no es para nuestro ejemplo. Pero fíjense, Job nunca dijo que él no era pecador, y Job nunca dijo que no cometía pecado. El que dijo eso fue Dios, no fue Job. Noé, el que dijo que no era recto en todas las cosas, que fue Dios. Noé nunca dijo que no cometía pecado. Nunca. Noé nunca dijo, no, yo estoy en Cristo, yo no peco. Job dijo, no, ningún momento. Usted no va a encontrar ninguna persona en la Biblia que no se le menciona un pecado. Usted no va a encontrar que esa persona dijo, yo no peco, en Cristo yo no peco, en ningún momento. El que decía eso era Dios. Y ahora vemos a Sansón, otro ejemplo de un hombre poseído por el Espíritu Santo que a sabiendas decide desobedecer el mandato de Dios. ¿Sabía Sansón que estaba haciendo mal? Sí, pero decidió hacerlo. Y fíjense, de camino a cometer un pecado, de camino a casarse con una mujer impía, se encuentra con un león y Dios le da la fuerza y mata al león. Y Sansón iba de camino a cometer un pecado. Que si fuera por esta gente que dicen hoy en día que después de usted tener el Espíritu Santo y ser justificado no puede pecar a sabiendas, si fuera verdad, Dios hubiese dejado que el león matara a Sansón y dice, yo busco a otro, este no sirve, yo busco a otro. Porque iba de camino a cometer un pecado. Sansón iba de camino a casarse con una mujer impía. Fíjense. Jueces, vamos al libro de Jueces, capítulo 14, versículo 10. Jueces 14, 10. Vino pues su padre a la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Tradición. Banquete. ¿Qué hay en el banquete? Imagínense. ¿Qué le habían dicho a Sansón? Que no podía beber vino ni jugo de la vid. Está en una ciudad filistea, casándose con una mujer filistea, hace un banquete con los filisteos. ¿Ustedes qué piensan que él bebió ahí? Página 607 de Patriarcas y Profetas dice así. En el festín de su boda, Sansón se relacionó familiarmente con los que odiaban al Dios de Israel. Quien quiera que voluntariamente entabla relaciones tales se verá la necesidad de amoldarse hasta cierto grado a los hábitos y costumbres de sus compañeros. Pasar el tiempo así es peor que malgastarlo. Se despiertan y fomentan pensamientos y se pronuncian palabras que tienden a quebrantar los baluartes de los buenos principios y a debilitar la ciudadela del alma. Que, fíjense, decidió casarse con esa mujer, ahora hace un banquete y ahora se relaciona más. Pecado tras pecado, todo eso son pecados. Mira, Víctor Rodríguez en su Cuarto Ángel, después de tener el Espíritu Santo, estamos hablando de todos los pecados que cometió Sansón. Según tú, Dios tenía que haber terminado con él ahí mismo. Dice ya, porque ya leímos en Hebreos 6, 4 al 6, que después de recibir el Espíritu Santo, si tú vuelves a caer, no hay arrepentimiento.
Pero acuérdate lo que te dije. Pablo está hablando de volver a los sacrificios y vertir la sangre de aquellos sacrificios. ¿Qué le estaba diciendo a los judíos? Si después de ustedes recibir la luz, que es la verdad, y recibir el Espíritu Santo, ustedes deciden volver a sacrificar corderos, ustedes están haciendo inmunda la sangre de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque si es verdad lo que dice Pablo, que después de haber recibido el Espíritu Santo, tú caes en pecado y no hay más arrepentimiento para ti, pues Sansón se perdió. Y vamos a ver al final qué pasó con Sansón. Porque aquí vemos que Sansón empieza a cometer pecado tras pecado, pecado tras pecado, bebe vino, le dicen que no beba vino, le dicen que no se junte con las mujeres paganas, que no se junte con los jóvenes, y Sansón dice, yo lo hago porque eso es lo que yo quiero. A sabiendas, cometiendo ese pecado. Jueces 14, 11 al 20, encontramos ahora que Sansón se encuentra en un problema. Porque la gente, acuérdense que los filisteos odiaban al pueblo de Israel y odiaban a Sansón. Y los filisteos decían, ¿cómo va a venir un judío a casarse con esta filistea? Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron tomaron 30 compañeros que estuvieron con él. Jueces 14, 11. Y ahora Sansón se vuelve, se pone a hacer adivinanzas. Porque acuérdense, está en terreno de Satanás. Y ahora Sansón empieza a hacer lo que ellos acostumbran a hacer. Y empiezan a hacer adivinanzas y Sansón le dice, si ustedes me hacen adivinanza, yo le voy a tener que dar a ustedes, dice, le voy a dar a ustedes 30 sábanas y 30 mudas de ropa. Ahora, si ustedes no me lo pueden declarar, ustedes me tienen que dar eso a mí. ¿Y tienen cuántos días? 7 días para decirme lo que significa la adivinanza. Y dice el 15. Dice el 15, y aconteció que en el 7º día dijeron a la esposa de Sansón, induce a tu marido que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. No habéis llamado aquí para despojarnos, no es así. O sea que Sansón ahora se encuentra con la disyuntiva de que tiene que, ¿qué? Ahora tiene que lidiar con esta gente. Después de que cometió todos esos pecados, dice, no te cases con esa filistea, Dios no quiere eso, no es lo que yo quiero. Hace un banquete y empiezan a beber y a hacer todas las cosas y ahora se vuelve como ellos. Fíjense lo que dice aquí. Patriarcas y Profetas, página 607. Y todos conocemos la historia. La mujer lo engaña, Sansón le dice la adivinanza. La mujer le dice la adivinanza a las 30 jóvenes. Sansón se siente molesto. Sansón va y mata a 30 personas y trae los vestidos y se va y deja a la mujer. Después Sansón regresa para casarse otra vez con la mujer y le dice, no, se la dimos a otro hombre. Y Sansón va y agarra unas zorras y las amarra y quema un viñedo. Y después le preguntan, ¿quiénes fueron que hicieron eso? Fue Sansón, porque le entregaron la mujer a otro. Y se fueron a la casa de la mujer, estos filisteos, y quemaron la mujer. Y después Sansón se vengó de ellos también. Todo por haber cometido el pecado de casarse con una filistea y que le dijeron que no se hiciera con eso. Fíjense. Página 607 de Patriarcas y Profetas. Escuchen esto. La esposa, para obtener cuya mano Sansón había transgredido el mandamiento de Dios. Nelson Cuarto Ángel, Víctor Rodríguez. Sansón tenía el Espíritu Santo cuando ¿qué? Violó el mandamiento de Dios a sabiendas. Traicionó a su marido antes que hubiese terminado el banquete de bodas. Indignado por la pérfida de ella, Sansón la abandonó momentáneamente y regresó solo a su casa en Sora. Cuando después de aplacarse el enojo volvió por su novia, la halló casada con otro. La venganza que él tomó al devastar todos los campos de
y viñedos de los filisteos, los indujo a asesinarla, a pesar de que las amenazas de ellos le habían hecho cometer el engaño que dio principio a la dificultad. Sansón ya había dado pruebas de su fuerza maravillosa al matar solo y sin armas un leoncillo y al dar muerte a 30 de los hombres de Absalón. Ahora, airado por el bárbaro asesinato de su esposa, atacó a los filisteos e hiriólos con gran mortandad, y entonces, deseando encontrar un refugio seguro contra sus enemigos, se retiró a la cueva de la peña de Etán. Y todos conocemos la historia. Fue allá, los filisteos los persiguieron y la gente de Etán le dijeron: te vamos a entregar. Y dice: yo dejo que ustedes me entreguen si nos prometen no matarme. Y Sansón se dejó entregar, se dejó amarrar, y cuando llegó donde estaban los filisteos, rompió las sogas, agarró una quijada de un asno y mató a 1000 filisteos. Fíjense bien, comete ese pecado, violó los mandamientos de Dios a sabiendas, y después de todo eso el Señor lo bendice, y con una quijada de asno, porque se va a una cueva, y allí en la cueva Sansón se arrepiente, y Sansón decide y entiende que hizo mal, se deja entregar, y Dios le da la fortaleza y mata a 1000 filisteos. Y después de matar a esos 1000 filisteos, Sansón tenía sed, dice: Señor, ahora me vas a dejar morir, y sale agua y Sansón bebe agua. Pero ya vemos que Sansón, ¿qué? Ya cometió, ¿qué? Violó los mandamientos de Dios, y después de haber violado el mandamiento de Dios a sabiendas, el Señor lo bendice. Pero espérate, bienvenida hermana Lilian. Según la creencia de esta gente, Dios no podía haber bendecido a Sansón después de haber violado el mandamiento a sabiendas y después de haber cometido tantos pecados. Entonces Dios lo bendice. Pues espérate un momento, aquí hay algo raro. Pero fíjense, ya Sansón cometió, ¿qué? Un primer pecado. Ahora fíjense bien. Vamos al libro de Jueces, capítulo 15, versículos 18 al 20. Jueces, capítulo 15, capítulo 18 al 20. Quiero leer esto porque para que entienda lo que dije ahorita. Y teniendo gran sed, después que mató a los 1000 filisteos, y vamos al 15, y hallando una quijada de asno fresca, entendió la mano y la tomó e hirió con ella a 1000 hombres. Versículo 18. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y moriré ahora yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. ¿Usted ha visto eso? Después de cometer todos esos pecados, ahora Sansón, Dios no oye a pecadores. Eso dicen, Sansón está cometiendo pecados. Sansón ya, el Espíritu Santo está con él, pero está cometiendo pecados. Pero esta gente dice que Dios no oye a pecadores. Entonces ahora Sansón, un pecador, en medio de todo ese pecado, ahora ruega a Dios. 19. Entonces quebró Dios una muela que estaba en la quijada, y salieron de allí aguas, y bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar en Jacoré, en el cual está Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en días de los filisteos 20 años. Ahora Sansón, por 20 años se queda tranquilo. Pero mire qué pasa. Escuchen esto. Página 608. Después de su victoria hicieron los israelitas juez a Sansón, y gobernó a Israel durante 20 años. Escuchen. Pero un mal paso prepara camino para otro. ¿Qué mal paso había hecho Sansón? Se había juntado con una filistea y había hecho un banquete con los filisteos, y había bebido y había comido y había hecho lo que le dio la gana por allá.
Sansón había violado el mandamiento de Dios tomando esposa entre los filisteos y otra vez se aventuró a relacionarse con los que ahora eran sus enemigos mortales para satisfacer una pasión ilícita. Jueces 16, 1 al 3. Vamos a leer eso. Jueces 16, 1 al 3. Pasan los 20 años, pero ya Sansón, imagínense, dice: y fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y entró a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón es venido acá. Y lo rodearon y le acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Versículo 3. Mas Sansón durmió hasta medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y se subió con ellas a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Fíjense eso. Ahora yo digo, ¿qué hizo Sansón? Fornicación. Fíjense, página 609. Confiando en su gran fuerza, que tanto terror infundía a los filisteos, fue osadamente a Gaza para visitar una ramera de aquel lugar. Una ramera. Ese Sansón lleno del Espíritu Santo desde su niñez, que después de violar los mandamientos de Dios casándose con una filistea, Dios lo bendijo y mató a 1000 filisteos y le dio agua para que no muriera de sed. Ahora ese Sansón, después de 20 años, decide acostarse con una ramera. ¿Qué había dicho Dios de la ramera? ¿Cuáles eran las leyes de las prostitutas y las rameras? Que no lo hicieran. Y Sansón lo sabía y lo hizo a sabiendas. Los habitantes de la ciudad supieron que estaba allí y desearon vengarse. Sus enemigos se habían encerrado dentro de las murallas de las más fortificadas de todas las ciudades. Estaban seguros de su presa y solo esperaban al amanecer para contemplar su triunfo. A medianoche Sansón despertó. La voz acusadora de la conciencia le llenaba de remordimiento mientras recordaba que había quebrantado su voto de nazareo. Pero no obstante su pecado, la misericordia de Dios no lo había abandonado. Espérate un momento. Pecado a sabiendas, pero aquí dice la mensajera del Señor: nuestros hombres locos por ahí que están diciendo que ellos no pecan, que son santos, y que en la Biblia no hay ejemplo de hombres que pecaron y cometieron el mismo pecado más de una vez y Dios lo justificó. Aquí dice que no obstante el pecado a sabiendas, bienvenida hermana Norma Figueroa, no obstante del pecado a sabiendas de Sansón, la misericordia de Dios no lo había abandonado, en contra de lo que dicen esta gente. Por eso es que Nelson Cuarto Ángel me bloquea a mí de YouTube. Me bloquea a mí de YouTube porque yo le he puesto estos ejemplos. Y él no quiere que sus seguidores vean la prueba de que él es un falso profeta. Porque él ha dicho que si alguien le demuestra a él en la Biblia que hay una persona o una nación o una persona donde Dios lo ha justificado 2 veces por el mismo pecado, él es un falso profeta. Y yo se lo estoy probando, porque ya Sansón cometió un pecado y Dios lo perdonó. Y ahora Sansón comete el pecado de fornicación con una ramera y ahora Dios dice: la misericordia de Dios no lo ha abandonado. Su fuerza prodigiosa le servirá una vez más para liberarse. Yendo a la puerta de la ciudad, la arrancó de su sitio y se la llevó con sus postes y su cerrojo a la cumbre de una colina en el camino de Hebrón. Ahora, fíjense, Sansón, lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Sansón decide violar su voto de nazareo en casarse con una filistea, en hacer banquete con los filisteos, en beber vino. Todos esos pecados a sabiendas,
Hijo, Dios no quiere que te cases como él. No, esa es la que yo quiero, esa es la que me gusta. Aquí sí que démela, a sabiendas. De camino a cometer el pecado, Dios le da fuerza, mata un león. De regreso, va donde el león y encuentra miel. Después de todos esos pecados, Dios le da fortaleza con una quijada, mata a 1000 filisteos y después Dios le da sed, quiere morir y Dios le saca agua de la quijada para que no muera. Gobierna 20 años, perfecto, pero ahora se acuesta con una ramera en una ciudad filistea, se va con una ramera, allí el Espíritu Santo le dice, mira Sansón, estás mal. Espera, pero ¿cómo puede el Espíritu Santo hablar con un pecador a sabiendas? Esta gente dice que no, pero allí el Espíritu Santo dice, estás haciendo mal, violaste esto y esto, y Sansón sale y Dios le da la fortaleza para librarse, se lleva las puertas y las clava en la montaña. Eso dice la palabra de Dios, no lo está diciendo Ramón Ayala. Eso dice la palabra de Dios. Así que si tú dices que no hay ejemplo de que Dios haya perdonado a un hombre por el mismo pecado más de una vez, ya Sansón, por el mismo pecado 2 veces. 2 veces porque ha violado el voto de Nazareo 2 veces. Casándose con una mujer filistea y acostándose con una ramera. Sansón ha cometido el mismo pecado a sabiendas 2 veces. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó con Sansón? Vamos al libro de Jueces, capítulo 16, versos 4 y 5. Yo me imaginaría, o sea, Sansón está esa noche, ay Señor, estoy cometiendo este pecado, me voy, no puedo seguir aquí, yo me voy a ir, me voy, yo no puedo estar aquí, esto es pecado, estoy violando, y se va. Y uno diría, bueno, está bien, ya Sansón aprendió, no va a hacerlo más. Versículos 4 y 5 de Jueces 16. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, otra filistea. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale y mira en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo atormentemos y cada uno de nosotros te dará 1000 piezas de plata. O sea, que ahora Sansón vuelve otra vez y se enamora de otra filistea. Pero, espérate un momento. Sansón no aprende. Va a seguir Sansón cometiendo pecado, el mismo pecado. Va a seguir Sansón cometiendo el mismo pecado. Según Hebreos 6, 4 al 6, como lo interpreta Nelson Cuarto Ángel y Víctor Rodríguez, según Hebreos 6, 4 al 6, se supone que Sansón, ya no tiene arrepentimiento, porque ya Sansón cometió 2 pecados iguales. Ya Sansón no se puede arrepentir, no se puede arrepentir Sansón. Acuérdense, Hebreos 6, 4 al 6 está hablando en cuanto a volver a las tradiciones y las leyes ceremoniales que fueron clavadas en la cruz. Pablo está diciendo, si después de tú haber entendido la verdad y recibido el Espíritu Santo y aceptar a Cristo como Salvador personal y aceptar que su sangre te limpió de todo pecado, tú decides volver a sacrificar animales, hacer la sangre de Cristo inmunda y entonces para ti ya no hay más arrepentimiento porque volviste a sacrificar animales en vez de aceptar la sangre de Cristo. Porque si Hebreos 6, 4 al 6 dice que después de tú recibir el Espíritu Santo cometes pecado a sabiendas, no hay arrepentimiento, Sansón no hay forma de que se arrepienta, porque Sansón lleva cometiendo el mismo pecado ya más de una vez. Fíjense, vamos a leer aquí. Página 609 de Patriarcas y Profetas, dice, pero ni aún esta arriesgada escapada refrenó su mal proceder, el de Sansón. No volvió a aventurarse entre los filisteos, pero continuó buscando los placeres sensuales que le atraían hacia la ruina.
Sansón, dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, a poca distancia de donde había nacido él. Ella se llamaba Dalila, la consumidora. ¿La qué? La consumidora. Dalila, la consumidora. En otras palabras, una mujer cualquiera. Porque se dejó comprar, acuérdense, le pagaron plata para que hiciera con Sansón lo que quisiera. El valle de Sorek era famoso por sus viñedos, y estos también tentaban al vacilante Nazareo, quien había hecho ya consumo de vino, quebrantando así otro vínculo que le ataba a la pureza y a Dios. O sea, espérate. ¿Cuántos pecados cometió Sansón? Se casó con una mujer filistea, bebió vino, se acostó con una ramera y ahora se enamora de otra filistea. A sabienda, el mismo pecado, porque son votos, está violando su voto nazareo. Es el mismo pecado, no es otro pecado. No me diga, no, primero se casó con una filistea, eso es un pecado. Después se acostó con una ramera, eso es un pecado diferente. Y ahora pues tomó vino, eso es otro pecado diferente. No, es el mismo pecado. Violó su voto de nazareo, es el mismo pecado, no cambia. Los filisteos observaban cuidadosamente los movimientos de su enemigo, y cuando él se envileció por esta nueva unión, decidieron obtener su ruina por medio de Dalila. Y ya todos conocemos la historia de Sansón, vamos a leer el libro de Jueces 16, 15 al 17. Jueces 16, 15 al 17. Escuchen. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo y me has engañado 3 veces? Ya, porque 3 veces Sansón le dijo cosas que no eran y 3 veces Sansón se libró. Y no me has revelado aún en qué consiste tu gran fuerza. 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. 17. Y descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Desde cuándo? Desde el vientre. Acuérdense, Sansón tenía el Espíritu Santo de Dios desde el vientre. Y Sansón todos estos pecados los hizo a sabienda, planificados. Todos, a sabienda y planificados. Según Nelson Cuarto Ángel y Víctor Rodríguez, Sansón no tiene arrepentimiento porque fueron a sabiendas y planificados. Por eso es que me bloquean de sus canales. Porque ellos se pasan pidiendo pruebas, de que le encuentren en la Biblia pruebas. Y aquí está la prueba, yo se la pongo y me bloquean. Y me dicen hijo del diablo. Me dicen instrumento de Satanás. Un montón de cosas. Y sencillamente estamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. Dice, página 609 en adelante. Al verse Sansón acosado por la pregunta de la traidora, la engañó diciéndole que las debilidades de otros hombres le sobrevendrían si se pusieran en práctica ciertos procedimientos. Cuando ella hizo la prueba, se descubrió el engaño. Dice, 3 veces Sansón tuvo la más clara manifestación de que los filisteos se habían aliado con su hechicera para destruirle. Pero cuando ella fracasaba en su propósito, hacía de ello un asunto de broma y él ciegamente desterraba todo temor. ¿Cuántas veces? 3 veces Dios le dio oportunidad. 3 veces le dijo, mira Sansón, esta gente quiere acabar contigo, vete de aquí. Y Sansón, ¿qué hizo? Se quedó ahí. 3 veces. O sea que
Dios no escucha a pecadores, Dios no habla con pecadores. Pero espérate un momento, Sansón en medio de su pecado, en medio de toda esta cosa bebiendo vino con esta mujer, Dios le está dando oportunidad, le está diciendo, le está hablando, le está aconsejando. Y Sansón no hace caso. Jueces 16, 18 al 21. Dice: y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid otra vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trayendo en la mano el dinero. Y ella hizo que le durmiese sobre sus rodillas, y llamando un hombre, le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había apartado de él. Por fin, Jehová se apartó de él. Ya Sansón se perdió. Ya Jehová se apartó de Sansón, Sansón se perdió. Acuérdense, según esta gente, tan pronto el Espíritu Santo se va, ya no regresa. Y aquí dice claramente en la Biblia: Jehová se apartó de él. Versículo 20. 21 dice: mas los filisteos echaron mano de él y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas de bronce para que moliese en la cárcel. Jehová se apartó de él, lo abandonó, se acabó. Dice la página 310. Enseguida envía Dalila un mensajero a los señores filisteos para instarlos a venir sin tardanza alguna. Mientras el guerrero dormía, se le cortaron las espesas trenzas de la cabeza. Luego, como lo habían hecho 3 veces antes, ella gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Despertándose repentinamente, quiso hacer un uso de su fuerza como en otras ocasiones y destruirlos, pero sus brazos impotentes se negaron a obedecerle, y entonces se dio cuenta de que Jehová le había apartado de él. Cuando se hubo rapado, Dalila empezó a molestarle y a causarle dolor para probar su fuerza, pues los filisteos no se atrevían a aproximársele, hasta que estuvieron plenamente convencidos de que su fuerza había desaparecido. Entonces le prendieron y, habiéndole sacado los ojos, lo llevaron a Gaza. Allí quedó atado con cadenas y grillos en la cárcel y condenado a trabajos forzados. Se apartó, Sansón, le sacaron los ojos, ahora es un esclavo, Sansón se perdió. Ya Sansón no tiene oportunidad de salvación. Ahora Dios le deja la vida terrena, pero la vida eterna la perdió, según dice esta gente, porque Dios se apartó de él. Y cuando Dios se aparta de un hombre, ya Dios no regresa a él, ya Dios no lo bendice, ya el Espíritu Santo no retorna. Eso es lo que dicen esta gente. Dios, en la Biblia no aparece ningún ejemplo de un hombre que haya cometido el mismo pecado a sabiendas y que Dios lo haya justificado. Ya hemos visto que Sansón ha cometido el mismo pecado 3 veces. Y ahora en la tercera, Jehová se aparta de Sansón. Hebreos 6, 4 al 6 dice que ya Sansón no tiene oportunidad de arrepentimiento. Si yo lo interpreto de la forma que esta gente lo interpreta. Si yo leo Hebreos 6, 4 al 6, vamos a leer nuevamente Hebreos 6, 4 al 6. Yo quiero leer ese versículo nuevamente. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 6. Fue el libro de Hebreos ahora. Vamos a buscarlo. Hebreos 6, versículos 4 al 6. Fíjense. Sansón ya no tiene oportunidad de arrepentimiento. Vamos a leerlo. Aquí lo dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Sansón tenía el Espíritu Santo de su nacimiento. Versículo 5. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Versículo 6. Y recayeronse otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
Según Hebreos 6, 4 al 6, Sansón no tiene oportunidad de arrepentimiento. Vamos al libro de Hebreos 10. Hebreos 10. Versículos 26 y 27. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Según Hebreos 6, 4 al 6 y Hebreos 10, 26 al 27, 26-27, Sansón ya se perdió, no tiene forma de arrepentirse. Porque Sansón conocía todo y Sansón sabía que lo que estaba haciendo y todo lo que hizo, él sabía que estaba en contra de la voluntad de Dios y en contra de los mandamientos de Dios. Página 610 a la 611. Cuán grande era el cambio para el que una vez había sido juez y campeón de Israel, al verse ahora débil, ciego, encarcelado, rebajado a los menesteres más viles. Poco a poco había violado las condiciones de su sagrada vocación. Dios había tenido mucha paciencia con él, pero cuando se entregó de tal manera al poder del pecado que traicionó su secreto, el Señor se apartó de él y le abandonó. ¡Wow! No había virtud alguna en sus cabellos largos, sino que eran la señal de su lealtad a Dios. Y cuando sacrificó ese símbolo para satisfacer su pasión, perdió también para siempre las bendiciones que representaba. Para siempre. ¿Sí, de verdad? Vamos a ver. Jueces 16, 22. Fíjense lo que dice aquí. Jueces, capítulo 16, versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¿Qué pasó entonces? Fíjense, Dios lo abandonó, ya Sansón no se puede arrepentir, ya Sansón está perdido, ya no tiene oportunidad porque cometió el mismo pecado más de una vez y ya Dios lo abandonó. Escuchen, página 611. En el sufrimiento y la humillación, mientras era juguete de los filisteos, Sansón aprendió más que nunca antes acerca de sus debilidades y sus aflicciones le llevaron al arrepentimiento. ¿De quién viene el arrepentimiento? ¿De dónde viene el arrepentimiento? Acuérdense, Dios no oye a pecadores, dicen esta gente. Allí hay un pecador ciego que había cometido el mismo pecado más de una vez, a sabiendas, planeado, deliberado. Y ahora allí preso, ciego, esclavo, clama a Dios. Dios no oye pecadores, pero espérate, clama a Dios y Dios le da el arrepentimiento. Y dice aquí que lo llevaron al arrepentimiento. Escuchen, a medida que su pelo crecía, le volvía gradualmente su fuerza. Pero sus enemigos, considerándole como un prisionero, encadenado e impotente, no sentían impresión alguna. Dios, Hebreos 6, 4, 6 dice que no hay arrepentimiento, pero aquí dice que Sansón, después de todo eso que hizo más de una vez, vino arrepentimiento. Esto es probando, esto es lo que dice la Biblia. Porque según esta gente, Sansón no podía arrepentirse. No, Sansón, Dios no hubiese escuchado a la... Sansón tenía que haber llamado a un santo y decirle, mira, ora por mí porque Dios no me va a escuchar a mí porque yo soy muy pecador. Eso es lo que dicen esta gente. Pero aquí dice que Sansón alcanzó el arrepentimiento y el arrepentimiento viene de Dios. Y acuérdense que cuando hay arrepentimiento hay confesión de pecado y hay comunión con Dios. Comunión que dice comunicación con Dios. Dios sí oye al pecador más empedernido, Dios lo oye. Porque Dios quiere que el pecador vaya a Él. Dios está esperando que nosotros, pecadores, vayamos a Él, no que nos alejemos de Él. ¿Sabe quién quiere que usted se aleje de Dios? Satanás.
Así que este mensaje de esta gente, de Nelson Cuarto Ángel y Víctor Rodríguez, es que Satanás dice, dímele a esta gente que Dios no haya pecadores para que ellos no oren a Dios y no reciban perdón por sus pecados. Jueces 16, 23 al 31. Esto sí lo vamos a leer. Vamos a leer esto. Bueno, vamos a ver. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, loaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que, alegrándose el corazón de ellos, dijeron, llamar a Sansón para que se divierta delante de nosotros. Y llamaron a Sansón de la cárcel y servía de juguete delante de ellos y le pusieron entre las columnas. Y Sansón dijo al joven, 26, que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las cuales descanse la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, 27, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí, y en el techo había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón, 28. Entonces Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón de las columnas del medio sobre las cuales descansaba la casa y estribió en ellas, la una con la mano derecha y la otra con la mano izquierda. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos, y estribando con toda su fuerza cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y fueron muchos más de lo que ellos mató al morir que los que había matado en su vida. Ese pecado, ¿quién ustedes creen que le dio esa fuerza a Sansón para poder tumbar esas columnas? Dios lo abandonó, el Espíritu Santo se fue, el Espíritu de Dios se le fue. Cuando el Espíritu de Dios se va ya no regresa. También está la historia de Salomón, otro más que estuvo lleno del Espíritu Santo, hizo todas sus barbaridades y sus locuras y sus porquerías. El Espíritu Santo lo dejó y al final el Espíritu Santo regresó. Pero esta gente dicen, estos dos disque cuarto ángeles, uno que se dice ser el tercer Elías, el reemplazo de Elena de White, porque no tenemos profeta, porque Elena de White está muerta y una profeta muerta no sirve. Eso dice Nelson Cuarto Ángel. Nelson Cuarto Ángel dice que ya Elena de White no sirve como profeta porque está muerta, que él es el reemplazo de Elena de White, y él dice que usted no puede pecar más de una vez, y Sansón ya ha pecado más veces, y dice aquí que el Espíritu Santo lo dejó, pero dice ahora que volvió y lo pudo destruir a más gente. Vamos a leer página 611 del libro Patriarcas y Profetas. Dice así: los filisteos atribuían su victoria a sus dioses y regocijándose desafiaban al Dios de Israel. Se decidió hacer una fiesta en honor a Dagón, el dios pez, protector del mar. De todos los pueblos y campos de la llanura filistea se congregaron la gente y sus señores. Muchedumbres de adoradores llenaban el gran templo y las galerías alrededor del techo. Era una ocasión de festividad y regocijo. Resaltó la pompa de los sacrificios, seguidos de música y banqueteo. Entonces, como trofeo culminante del poder de Dagón, se hizo traer a Sansón. Grandes gritos de regocijo saludaron su aparición. El pueblo y los príncipes se burlaron de su condición miserable y adoraron al Dios que había vencido al destruidor de nuestra tierra. Voy a leer todo lo que queda en este libro porque quiero que entendamos que lo que están diciendo estos dos personajes hoy no es de Dios. Porque si fuera verdad lo que ellos dicen, Dios no hubiese hecho esto con Sansón. Lo hubiese dejado allí preso. Lo hubiese abandonado.
Después de un rato, como si estuviese cansado, Sansón pidió permiso para descansar apoyándose contra las dos columnas centrales que sostenían el techo del templo. Elevó entonces en silencio la siguiente oración: Señor Jehová, acuérdate de mí y esfuérzame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos. Con estas palabras abrazó las columnas con sus poderosos brazos, diciendo: muera yo con los filisteos. Se inclinó y cayó el techo, matando de un solo golpe a toda la vasta multitud que estaba allí, y fueron muchos más los que de ellos mató muriendo que los que había matado en su vida. Página 612. Dice, yo quiero que escuchen bien, porque, como dije al principio, en la Biblia encontramos ejemplos de hombres que no se le menciona ningún pecado, que vivieron vidas santas, sin pecado, para nuestro ejemplo. Pero en la Biblia también encontramos ejemplos de hombres que cayeron y cayeron y cayeron. Después de hombres grandes, llenos del Espíritu Santo, que flaquearon y flaquearon y flaquearon, y Dios los tuvo ahí presente con ellos, perdonándolos, justificándolos, gozándose con ellos. Los abandona un rato, pero después los vuelve a tomar cuando el arrepentimiento vuelve otra vez. Dice aquí: el ídolo y sus adoradores, los sacerdotes y los campesinos, los guerreros y los nobles, quedaron sepultados juntos debajo de las ruinas del templo de Dagón, y entre ellos estaba el cuerpo gigantesco de aquel a quien Dios había escogido para que librase a su pueblo. Llegaron de la tierra de Israel las nuevas del terrible derrumbamiento, y los parientes de Sansón bajaron de las colinas y sin oposición rescataron el cuerpo del héroe caído, y lleváronle y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. La promesa de Dios de que por medio de Sansón comenzaría a salvar a Israel de manos de los filisteos se cumplió. Pero cuán sombría y terrible es la historia de esa vida que habría podido alabar a Dios y dar gloria a la nación. Si Sansón hubiese sido fiel a su vocación divina, se le habría honrado y ensalzado, y el propósito de Dios se habría cumplido. Pero él cedió a la tentación y no fue fiel a su cometido, y su misión se cumplió en la derrota, la servidumbre y la muerte. Finalmente, físicamente fue Sansón el hombre más fuerte de la tierra, pero en lo que respecta al dominio de sí mismo, la integridad y la firmeza, fue uno de los más débiles. Muchos consideran erróneamente las pasiones fuertes como equivalente de un carácter fuerte, pero lo cierto es que el que se deja dominar por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza de un hombre se mide por el poder de las emociones que él domina y no por las que le dominan a él. Mire, gente, cuando una persona que se dice ser profeta de Dios, que dice tener el mensaje de Dios, utiliza palabras obscenas, llamando a la gente idiotas, estúpidos, y diciendo que el Dios que perdona hasta 70 veces 7 es un Dios, yo no puedo decir esas palabras, yo no me atrevo a decir esas palabras. Yo no me atrevo a decir esas palabras, como se expresa este hombre. Si un así llamado profeta utiliza ese tipo de lenguaje, eso no viene de Dios. Esos son pasiones que lo están dominando a él. Quiero leer los últimos dos párrafos, páginas 602 y 613, dice: el cuidado providencial de Dios había asistido a Sansón para que pudiera prepararse y realizar la obra para la cual había sido llamado. Al principio mismo de la vida se vio rodeado de condiciones favorables para el desarrollo de su fuerza física, vigor intelectual y pureza moral. Todo estaba allí, pero bajo la influencia de amistades y relaciones impías, abandonó aquella confianza en Dios que es la única seguridad del hombre y fue arrebatado por la marea del mal. Los que mientras cumplen su deber son sometidos a pruebas pueden tener la seguridad de que Dios los guardará,
pero si los hombres se colocan voluntariamente bajo el poder de la tentación, caerán tarde o temprano. Perdón. Aquellos mismos a quienes Dios quiere usar como sus instrumentos para una obra especial son los que con todo su poder Satanás procurará extraviar. Nos ataca en nuestros puntos débiles y obra por medio de los defectos de nuestro carácter para obtener el dominio de todo nuestro ser, pues sabe que si conservamos estos defectos, Él tendrá éxito. Pero nadie necesita ser vencido. No se le deja solo al hombre para que venza el poder del mal mediante sus débiles esfuerzos. Hay ayuda puesta a su disposición y a ella será dada a toda alma que realmente la desee. Los ángeles de Dios que ascienden y descienden por la escalera que Jacob vio en visión ayudarán a toda alma que quiera subir hasta el cielo más elevado. Pero fíjense, Sansón tiene el Espíritu Santo desde su nacimiento. Se le dice a Sansón que no puede comer lo mismo que los filisteos, no puede beber lo mismo que los filisteos, no puede casarse con mujeres filisteas. Y Sansón dice, no me interesa, yo lo voy a hacer. Se casa con una mujer filistea, hace banquete, se junta con los filisteos en contra del mandamiento de Dios, bebe vino, ahí viola su voto nazareo casándose con una filistea, viola su voto nazareo bebiendo vino. Dios lo bendice, le da fortaleza, mata a un león, en camino a hacer un pecado, mata a un león. De regreso de cometer el pecado, Dios le da miel del león. Regresa nuevamente a buscar su esposa filistea, el mismo pecado. Se encuentra que ya no existe, que ya se la dieron a otro. Después de hacer todo eso, se escapa en una cueva. Allá el Señor le da la bendición de matar a 1000 filisteos después de todos esos pecados que hizo. Le da agua para que beba. Gobierna por 20 años. Después se va con una ramera, pasa la noche con la ramera. A medianoche el Espíritu Santo le dice, Sansón, estás mal. Sansón, estás mal. Y Sansón sale de allí, no me tengo que ir. Me tengo que ir. Y Dios le da la fuerza, saca las puertas y las clava. Después de todo eso se mete con Dalila, la consumidora, la ramera, la prostituta, la que usted quiera llamar. Se enamora de ella, le revela su fuerza y Dios lo abandona. Dios lo abandonó. Pero allá ora a Dios. El Señor le da el arrepentimiento, ora a Dios. Dios lo perdona y le da nuevamente la fuerza para acabar con estos filisteos. Según la nueva teología de santidad de Víctor Rodríguez y Nelson Cuarto Ángel, Sansón está perdido. No tiene arrepentimiento. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de Sansón después de su muerte? Hebreos, capítulo 11, versículos 32 y 33. Hebreos 11, versículos 32 y 33. En el libro de Hebreos, capítulo 11, todos los que se mencionan ahí son salvos. Todos. Y todos los que se mencionan ahí son héroes de la fe. Todos. Dice aquí, 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak y de Sansón y de Jefté, así como de David y de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones. O sea, que Sansón, después de cometer todos esos pecados a sabiendas, deliberadamente, planificado, de rechazar a Dios, a no querer saber nada de Dios, según Hebreos 6, 4 al 6, no tiene arrepentimiento, pero Hebreos 11 dice que Sansón, el que violó su voto de nazareo muchas veces, el mismo pecado a sabienda, Sansón
héroe de la fe, es salvo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Sansón entonces? ¿Sansón se salvó o se perdió? ¿Sansón pudo arrepentirse para salvación o no? La Biblia dice que sí. Así que, si a ti vienen y te dicen, no, mira, hay una persona ahí que se llama Nelson Cuarto Ángel y Víctor Rodríguez que están predicando la verdad del cuarto ángel para este tiempo y hay que escucharlo porque ellos tienen la verdad. Y dicen, no, esa gente no tiene la verdad. Y háblenle de la historia de Sansón. Muestren el ejemplo de Sansón, muestren el ejemplo de David, muestren el ejemplo de Salomón, el ejemplo de Aarón. Aarón, David, Salomón, Sansón, hombres llenos del Espíritu Santo que pecaron más de una vez el mismo pecado y Dios los justificó y los salvó. ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? La Biblia dice 70 veces 7. Dice que si yo tengo la mente divina de Dios, yo tengo que perdonar como Dios perdona, ilimitadamente. Eso lo leímos en Alza tus ojos, 29 de enero. Que si yo tengo la mente divina de Dios, yo tengo que perdonar como Dios perdona, ilimitadamente. Ahora, quiero hacer bien claro esto. Bien claro esto. Tenemos que vencer el pecado. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fortaleza de vencer el pecado. Y Dios nos va a dar la fortaleza de vencer el pecado. Lo acabamos de leer aquí. Como pueblo de Dios tenemos que luchar, tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a vencer el pecado que me está alejando de ti. Señor, ayúdame a salir de esta maldición de pecado que tengo en mi vida. Y diariamente Dios nos va a dar la fortaleza, diariamente Dios nos va a dar la ayuda, diariamente Dios nos va a decir, mira, por aquí es el camino, por Él seguir. Pero si en ese camino tropezamos y caemos, no nos olvidemos, Dios está ahí. Hijitos míos, yo no quiero que pequen. Este evangelio es para que no pequemos, pero si alguno de nosotros pecamos, tenemos un abogado en el cielo, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es mi abogado, ese es tu abogado. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Busquemos de Dios. Pidamos fortaleza a Dios. Pidamos sabiduría a Dios. Estudiemos la palabra de Dios. Y animémonos unos a los otros. No nos creamos mejores que los otros. No, yo soy santo. Yo no peco. ¿Sabes lo que es una persona decir, no oren por mí? Esos pecadores que no oren por mí, que yo no acepto sus oraciones. Yo no acepto las oraciones de esos hijos de Satanás, dice esa persona. Yo solamente acepto las oraciones de los que acepten al tercer Elías, de los que acepten la verdad del tercer Elías. Así dice esa persona. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a poder entender su palabra. Que Dios nos ayude a ser amables, a ser bondadosos, a ayudarnos unos a los otros. Que cuando veamos una persona caída, que lo abracemos, que nos postremos, que oremos con él, que lo ayudemos y que le digamos, mire, estamos aquí para ayudarte. Dios está aquí. Queremos lo mejor para ti. Esa es la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿qué haremos hoy? ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer lo que hizo Jesús? ¿Estamos dispuestos nosotros a eso, a hacer lo que hizo Jesús? Que perdonó a todos. Que perdonó a María Magdalena 7 veces por el mismo pecado de la prostitución. ¿Vamos a hacer eso nosotros? ¿O vamos a seguir cayendo en la arrogancia de que yo soy más santo que tú? No me toques. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Te damos gracias porque aunque Satanás no quería que este estudio se diera, tú tomaste el control de las cosas y pudimos dar el estudio. Perdónanos si te hemos ofendido. Que podamos entender tu palabra. Que podamos entender que tú nos darás el poder para vencer el pecado. Que tenemos que luchar para vencer ese pecado. Que tenemos que pedirte ayuda para poder vencer el pecado. Pero también tu palabra dice que si caemos, tú estás ahí, dispuesto a levantarnos y ayudarnos a seguir hacia adelante. Ayúdanos, Señor, a ser bondadosos, amables, a poder ser luz en medio de las tinieblas, ayudar al cansado, al afligido, al descarriado, y que muy pronto, todos juntos, podamos estar ante tu presencia. Tus manos pongo a Astrid, a Lilian, a Jonathan, a la hermana Figueroa, a todos aquellos que, aunque no veo su nombre, quizás estén viendo este estudio, en tus brazos de amor los ponemos a todos. Que tus ángeles, tu misericordia y tu amor llegue a estos hogares. Que podamos pasar un sábado glorioso, alegre, de delicia ante tu presencia. Que podamos descansar en esta noche ahora que vamos a acostarnos y que en la mañana nos podamos levantar con el deseo, la energía, la alegría de ir a tu casa de oración. Porque todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, buenas noches, que el Señor los acompañe, que puedan pasar un sábado lleno de alegría, de gozo, de delicia. Y acuérdate, pronto Cristo viene. Está a las puertas. ¿Estamos listos? Prepárate. Hijo, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe.